Pedro siempre aparece en el libro de los Hechos, ¿sabe quién? Como uno que obedece órdenes de la comunidad. Y cuando vino el informe para recibir a los gentiles, mire lo que se dijo en el informe: ha convenido a nosotros, la comunidad, no a Pedro, no a Pablo, sino ha convenido, ¿qué? Ha convenido a nosotros y al Espíritu Santo, haciendo entender ¿qué cosa? Que es Espíritu Santo e Iglesia los que guardan ¿qué? El vínculo supremo de la dirección de la Iglesia. El Espíritu Santo como esposo y la Iglesia como esposa. El sentido de comunidad es bíblico, querido. El sentido de protagonismo no lo es. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el estilo que queremos llevar? ¿El bíblico o el mundanal? En el protagonismo se corre un riesgo enormísimo. En el protagonismo, una iglesia corre el riesgo de vivir lo que su líder vive. ¿Sabía eso? En el protagonismo, una iglesia vive lo que su líder vive. Una vez el líder desaparece, la iglesia desaparece también. Y yo pudiera traerle decenas de ejemplos. A mí nadie me hace un favor diciendo que es de la iglesia de Moisés Román. Porque cuando usted dice que es de la iglesia de Moisés Román, usted lo que está diciendo con ello es que todavía no tiene sentido de identidad con la comunidad. Yo creo que es mucho más hermoso decir: yo soy de la Iglesia Evangélica Ministerio Salvador, porque a fin de cuentas la iglesia es del Señor. Cuando corremos en esa dirección, estamos corriendo en el sentido bíblico, porque tenemos que preguntarnos. O sea, esta iglesia lleva unos 26 años de historia, y en esos 26 años de historia tiene un crecimiento constante y consistente. Todos los años crecemos más, todos los años numéricamente y, óigame, también económicamente. ¿Sabía usted que llevamos 4 años de crisis económica en Puerto Rico y esta iglesia todavía no ha presentado un informe negativo? Yo no sé qué año, pero todavía el día de hoy no lo ha presentado. ¿Sabía usted que esta iglesia nunca ha presentado menos membresía, aun cuando ha vivido experiencias de crisis y experiencias tortuosas? Nunca ha reportado menos membresía un año que otro. No. Cuando es protagonismo, se hiere al pastor y las ovejas se desparraman. Cuando se es comunidad, se hiere al pastor y las ovejas la protegen. No se desparrama, no desaparece, no huye. En estos días alguien me contaba, ay Dios mío, ese reloj. Pero en estos días alguien me contaba de algo que vio en Discovery Channel, una manada de búfalos, que todos ellos iban y de repente apareció un tigre, un león, no recuerdo bien, y este empezó a atacar la manada hasta que finalmente acorraló a un búfalo pequeñito y el pobre animalito fue masacrado por aquellos leones que le vinieron a asediar. Eran varios leones que le vinieron a asediar, y se ve en la película cómo ellos agarran al animalito y empiezan a desgarrarlo y empiezan a darlo de aquí para allá, mientras toda la manada iba corriendo, huyendo, despavorida. De momento algo sucedió en la manada. Se pararon y en lugar de correr, regresaron y empezaron a caminar y a caminar. Rodearon a los leones, y después que hubieron rodeado a los leones, entonces el líder de la manada, mirando a toda su manada que le apoyaba, empezó a caminar, embistió al primer león, embistió al segundo león, embistió al tercer león, peleó ferozmente contra ellos,
Y finalmente había uno que todavía seguía tratando de desgarrar a aquel pequeño búfalo, y invistió contra él también. Y al final, el milagro, el búfalo pequeñito se incorporó y empezó a caminar hacia la manada. La manada se abrió, se dividió, se separó. El bufalito se metió en el medio. La manada cerró y empezaron a caminar hacia su destino. Cuando se es vida en comunidad, esos milagros se logran. Pero cuando se vive en el protagonismo, se hiere al pastor, óigame, y todo el mundo coge la jujilanga. Al principio dije, citando a Bonhoeffer, que la iglesia no se puede excluir del mundo, tiene que estar dentro del mundo. Y dije también que para ello la iglesia, entonces, para no afectarse con el mundo, tiene que tener una conciencia de comunidad. Y en estos 15 minutos que me quedan, ¿no? Más o menos, está bien, pero no, tú me dices. Yo estuve en una iglesia no hace mucho dando un seminario por 4 días y me tenían a uno que al último día yo me desquito de ti, y lo hice. Ahora, ¿qué cosas tal vez necesitamos para lograr ese sentido comunitario? Lo primero que necesitamos es conocer quiénes somos, nuestra identidad. Óigame bien, ¿quiénes somos? Indistintamente sea de Dorado, indistintamente sea de Carolina, indistintamente sea de Bayamón, no importa. ¿Quiénes somos? Somos iglesia evangélica, ministerio sanador. Eso somos. Por allí está un visual. Eso somos. Somos iglesia. ¿Y qué es iglesia? Iglesia es comunidad. En el mundo helenístico, la palabra iglesia se deriva de una expresión que significa asamblea o reunión de ciudadanos convocados. Eclesía, palabra griega que significa asamblea o reunión de ciudadanos convocados. En el mundo judío, en la Septuaginta, se utilizó la palabra para iglesia en hebreo, la palabra kahal, para referirse a la congregación de Israel o al pueblo de Dios. Yo no tengo mucho tiempo para entrar en el detalle, pero ¿qué significa ser iglesia? Significa entender que somos iglesia porque fuimos convocados por el Espíritu Santo para honrar a Jesucristo y proclamarlo como Señor. Ahora, una vez entendemos el concepto de iglesia, somos iglesia porque hemos sido convocados por el Espíritu Santo para honrar a Jesucristo y proclamarlo como el Señor. ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué iglesia evangélica? Porque ser evangélico es ser comunidad que proclama las buenas nuevas de salvación. Ser evangélico es ser heraldo de proclamación. Y cuando se es heraldo de proclamación, lo que se proclama es la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesucristo.